dice lo siguiente. Si usted tiene que sacarle recursos a las provincias, los impuestos se coparticipan. Esa es la regla. Los impuestos se coparticipan. Ahora, si usted quiere extraerle recursos a las provincias y quiere darle a ese impuesto una asignación específica, bueno, ahí requiere una mayoría calificada. Ahí requiere de un consenso más amplio. En el caso del impuesto al cheque, efectivamente tenía una asignación específica, pero se le derogó la asignación específica y pasó a ser coparticipable. La prórroga de la asignación específica o la ratificación de la asignación específica requería una mayoría calificada. Derogar esa asignación específica y que pase a ser de la masa coparticipable requiere mayoría simple. Por eso digo que estuvo bien votado y me parece que ahora la verdad es que cada Cámara debe interpretar cómo se vota. Ya interpretó el Senado cómo debía ser la votación y ahora tendrá que interpretar la Cámara de Diputados, y yo creo, por lo que hemos hablado hoy con varios presidentes de bloque, que la interpretación mayoritaria va a ser que con mayoría simple alcanza y se va a comenzar a tratar el tema en la Cámara la semana que viene. Algunos temas puntuales, ¿no? Caso Jaime. Jaime es el funcionario, o el exfuncionario en realidad, del kirchnerismo, que más empieza a asemejarse a lo que fue María Julia Zogair para el menemismo por la cantidad de causas que tiene. Creo que tiene ya 13 causas abiertas, tuvo más de 40 María Julia, todavía le saca varios cuerpos, pero lo cierto es que fue procesado, por ejemplo, por dádivas, ¿no? El primer procesamiento sin prisión preventiva que recibe Jaime. Mucho tienen que ver los diputados de la coalición cívica que han investigado y aportado pruebas. ¿Hay varios que van a recorrer el camino de Jaime o Jaime es como que tiende a ser el emblema del kirchnerismo? No, yo espero que haya varios. La verdad es que hay una situación distinta respecto del menemismo, también hay que decirlo. Seguramente van a ser menos funcionarios que en el menemismo, pero son funcionarios muy pesados. Nosotros siempre lo dijimos, en el menemismo había como una corrupción generalizada. En todas las áreas había mucha corrupción. Acá era mucho más focalizada la corrupción del kirchnerismo, una corrupción centralizada en Néstor Kirchner. Nosotros siempre hemos denunciado como el principal, digamos, si había que buscar corrupción, había que ir directamente a Néstor Kirchner y dos artífices fundamentales de esa corrupción. Uno, el ministro de Planificación, Julio De Vido, con todo lo que fue el incremento presupuestario en obras públicas y las obras públicas que triplicaban el valor de mercado, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, ahí hay sobreprecio y ahí hay mucha corrupción. El procesado es Jaime, no Julio De Vido. Bueno, y el otro es Jaime. Siempre lo dijimos. El otro es Jaime, que también hay que analizar de Jaime. No solamente... Bueno, me parece bien que se haya empezado por lo menos con el tema de las dádivas, porque está muy claro que hubo un incremento sustantivo de los subsidios, por ejemplo, destinados al transporte, y cada uno de los que usamos el transporte público vemos que no se ha mejorado en nada ese transporte. En realidad, lo que había era una devolución de favores, más subsidios, retorno hacia el secretario de Transporte o devolución de favores, como por ejemplo el pago de los viajes. Así que me parece que es correcto que se haya empezado con esta investigación con Jaime, que incluya el cohecho, pero que también incluya su enriquecimiento patrimonial, que seguramente hay que buscarlo por familiares, amigos, etcétera. Da vuelta ahora el escándalo de este caso de supuesto espionaje en economía, ¿no? Con un video que para mí Lozano trata de explicarlo. En realidad Lozano trata de explicar a raíz de lo que él cree es una operación de gobierno, pero es muy raro que haya una operación de gobierno con una persona que camina libremente por los pasillos del Ministerio de Economía a las 9 de la noche con un juego de llaves de un funcionario y que dice, el informe policial, es descubierto escondido bajo un escritorio. Es raro, por lo menos es raro, y lo que se ve en el video es bastante contundente hasta el momento en el que entra. Después ya no se ve más nada. Digo, yo soy periodista y fui 1000 veces al Ministerio de Economía, me entrevisté con un montón de funcionarios y lo hago en el Ministerio de Economía, no tengo el juego de llaves de ningún despacho, ni ando libremente por los pasillos. Es raro, para La Rosa va a ser raro explicarlo. Ahora, a mí me sorprendió que Lozano dijera en la primera conferencia de prensa, lo defendiera La Rosa y dijera esto es una operación, y después, después de la conferencia de prensa Vudú, donde mostró la imagen, diga, bueno, pero yo con La Rosa no tengo nada que ver, que explique, igual la operación la están haciendo, pero que explique. Digamos, es todo muy raro, muy confuso. Sí. ¿La Rosa era alguien que ustedes conocían, por ejemplo? No. Yo lo conozco mucho a Claudio, tengo una muy buena relación con él, es una persona a la cual tiendo a creerle. No tengo más datos que lo que han sido los datos públicos y por cierto, es un hecho que ha quedado ahí, en la confusión, y espero que la investigación judicial
pueda ir esclareciendo. Es tan grave eso como que el tema de que alguien pueda hacer espionaje dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, sí. Digo, ya alguien supuestamente le puso la bolsita a un ministro. Ahora, sí. Con otro ministro, alguien puede hacer espionaje y meterse abajo del escritorio de... Hay algunas cosas que explicar también en materia de seguridad ahí adentro. Sí, seguro. Estoy seguro. Y para cerrar, a mí me gustaría escuchar del diputado Pérez alguna reflexión sobre esto que está pasando. Nosotros asistimos en su momento, ustedes se acuerdan, ¿no?, de que se vayan todos. El que se vayan todos trajo aparejado algo que a mi modo de ver era un error increíble que después se pudo revertir, que era el escrache público. El escrache público a... por ahí a lo mejor los políticos más cuestionados por la sociedad que aparecían en un bar sentados y por el escrache mismo tenía que irse o incluso hasta podía llegar a ser agredido por la gente que estaba ahí. Esto empieza a darse pero desde el Estado. El Estado ve que escracha públicamente en una publicidad jueces, que alimenta con con apoyos públicos también el escrache a periodistas, el escrache a cobos también. Sí. Mira, estamos yendo peligrosamente hacia dónde. Es muy peligroso. Yo diría que si vos decís cuáles son los dos grandes problemas que yo estoy viendo en Argentina. Uno es el que ve la ciudadanía todos los días, que es la inflación. Y el gobierno tendría que hacer algo rápidamente con eso, porque se está comiendo los ingresos de todos y mucho más de los sectores pobres. Y el otro problema es el nivel de violencia política que existe. Política, social, fomentado desde el Estado y desde el gobierno. Esto, mire... Hay algo que es más o menos así. En general, las democracias delegativas, que fue lo que existe en la Argentina, es decir, mucho poder en el Ejecutivo, vaciamiento parlamentario, poco control, cuando pierden legitimidad, lejos de buscar un ámbito de mayor consenso, etc., lo que hacen es recrudecer su práctica, buscar la polarización, buscar mayor nivel de violencia, buscar la confrontación. Esto lo han hecho muchos países y en ese camino parece ir la Argentina. Esto es muy complicado, sería muy grave para nuestro país. Es un camino el cual después es difícil desandar. Así que yo repudio claramente la metodología del escrache, de la persecución y de la violencia. Diputado Pérez, gracias por haber venido. Insisto en esto, espero estar equivocándome, pero si desde el gobierno no hacen algo para frenar esto mismo que en algunos casos desde sectores de adentro del gobierno alimentan, va a terminar.